Bueno, el tema de hoy se llama la santificación, o más bien la santidad de Dios, pero vamos a tocar varios temas al mismo tiempo. Vamos a hablar sobre la santidad de Dios, la santificación que Él nos da, y también vamos a hablar sobre el perdón. Y a lo mejor tocamos un poquito de la ira de Dios. Va a ser algo muy resumido, pero con el favor de Dios yo pienso que vamos a entender cuál es el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que lo escuchemos. Pero antes de esto vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé ese entendimiento que Él siempre pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque este día nos permite, Señor, estar aquí en tu presencia, Señor. Sabemos que todo lo que tú pones en el corazón de cada uno de nosotros es para bien nuestro. Te agradecemos, Señor, y personalmente te agradezco más yo que me das el privilegio, Señor, de poder servirte, de ser alguien que transmite un mensaje, pero sabemos y sé perfectamente, Señor, que todo lo pones tú en el corazón para que podamos expresar tu palabra. Todo sea para tu gloria, para tu honra, Señor, porque nadie más merece esto, solamente tú, Señor. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, primero que nada, hablemos primeramente sobre lo que significa la adoración. La adoración es meditar sobre la providencia divina. Entre más años pasan y entre más años tenemos, más historia tenemos sobre la providencia divina. En la obra de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento y a lo largo de la historia de la Iglesia, más historia tenemos sobre la providencia divina. Y la obra de Dios a lo largo de nuestra vida llena nuestros corazones de adoración. Eso es lo que nos da la adoración, la providencia, lo que Él provee para nosotros, nos da un corazón dispuesto a adorarlo, amarlo y a reconocerlo como nuestro Dios. Bueno, esto nos va a llevar a conocer más a profundidad la santidad de Dios. En la Escritura existe un patrón en las respuestas humanas a la presencia de Dios. Y pareciera que mientras más justa es descrita la persona, más temblará ante la entrada inmediata de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Job cuando esperaba la voz de Dios? Y cuando Dios se mostró a sí mismo a Job, él dijo en Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y qué pasó con Isaías? En Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La Sagrada Escritura afirma que todo ser humano que ha sido expuesto a la santidad de Dios tiembla en su presencia. Isaías 6 nos habla sobre la santidad de Dios, la naturaleza de Dios, la historia de Dios, la redención de Dios y el juicio. Si estudiamos el libro de Isaías, ahí vamos a ver todos estos puntos tan importantes para nuestra vida. La historia es lineal. La historia es lineal porque Dios la comenzó y Dios la va a terminar. Fluye desde la primera creación hasta la segunda y última creación. Desde la creación del cielo y tierra original hasta la creación del cielo y tierra nueva. Se mueve de manera inexorable a lo largo del plan soberano y voluntad y propósito eternos de Dios. La historia de la redención es una historia del principio hasta el fin mismo, del momento de la creación del universo físico hasta el momento de la creación del universo final, es decir, el cielo y la tierra nuevos finales. Pero dentro de esta historia lineal, moviéndose desde el comienzo hasta el fin mismo, hay ciclos. Hay ciclos que están sucediendo constantemente, incesantemente y básicamente. Son definidos de una manera por el versículo de Hechos 14, 16, 17. En las edades, es decir, en las generaciones pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Pero a pesar de que los deja andar en sus propios caminos, los cuales son elegidos por la concupiscencia de la humanidad, existe algo que llamaremos la gracia común.
que es una gracia motivada por la misericordia que Dios tiene por su creación. Y en el versículo 17 de Hechos vemos la gracia común. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Él no se dejó sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Si nos damos cuenta, la gracia común es para todos, buenos y malos. Para todos hay alimento, para todos hay lluvia, para todo hay beneficios que el Señor pone en este mundo por el amor que tiene a su creación, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Pero en las generaciones pasadas y antes de la nuestra, llegaron a un punto en que Dios los dejó solos. Dios permitió que a todas las naciones ir por sus propios caminos. Esto significa dejar a su libre concupiscencia, es decir, a su libre albedrío, a todas las naciones. Y llegaron a un punto en el que Dios los dejó solos. Tal es el caso del pueblo de Efraín, donde Dios permitió que se entregaran a la idolatría. ¿Fue lo que decidieron? Pues lo hicieron. Dejarlos solos llega a un punto en la historia de toda nación, en la que Dios abandona a esta nación. Cuando Dios abandona a una nación, ¿cómo se ve dicha nación? Veamos de qué manera inevitable las naciones pasan por un ciclo del conocimiento de Dios, porque llegan a conocerlo, a ser abandonados por Dios. Así es como funciona esto. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este versículo nos dice claramente que los hombres deciden abandonar la verdad y por ende abandonan a Dios. Y esto ocasiona que la ira de Dios se manifieste. Permítanme también decir que hay formas múltiples de la ira de Dios. Hay ira eterna, que esa se va a manifestar en el infierno. Hay ira escatológica, esta que viene con el regreso de Cristo en los finales de los tiempos. Y antes de su regreso está la ira cataclísmica, que la vivimos con los terremotos, los maremotos, los huracanes y todas esas cosas que vemos en un desastre natural. Pero también está la ira de siembra y siega, que incorpora en estas toda iniquidad con las consecuencias negativas inevitables. Es decir, lo que se siembra, eso se levanta. Es lo que nosotros generamos, ¿verdad? O la humanidad genera. Este tipo de ira es así y se ve cuando Dios deja a una nación fuera de su cuidado. Cuando les permite ir por su propio camino, cuando ya no hay refreno en su corrupción. Detiene la verdad en injusticia. Es inexcusable, no tiene perdón no creer en Dios, tanto en su poder creador como en su naturaleza moral. Romanos 1, 21, 25 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, oscuro, triste, lleno de tiniebla. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ellos dan como una verdad un agnosticismo sofisticado que hace al hombre el rey del universo, el centro del universo. En nuestra sociedad actual
Han recreado un Dios en su propia imagen corrupta, a su conveniencia, a su manera de pensar, y son inexcusables cuando Dios desata su ira sobre ellos. Si usted añade a estos componentes que todo ser humano posee el hecho de haber sido expuesto a la ley de la Escritura, porque todos la conocemos, desde Adán y Eva, Dios se manifestó al hombre. Entonces la culpabilidad es incluso mayor. Ahora dice que la ira de Dios se revela contra dicha sociedad, contra dicha nación. Como en el versículo 24, Dios los entregó a las cosas que deseaban y sin refreno. Los entregó a los deseos de su corazón, a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué pasa cuando una nación que Dios abandona? ¿Qué le pasa a esta nación? Lo que pasa en una nación que Dios abandona, por principio, es una revolución sexual, porque se vuelven sexualmente pervertida. Pero además, la maldad crece y sobreabunda en los corazones de sus gobernantes y sus habitantes. Pero tocando en particular el punto de la revolución sexual, vemos en Romanos 1, 26, 32, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque él es por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Son muchísimas las cosas que se ven aquí que nos hacen realmente a nosotros los que creemos en el Señor temblar de tanta maldad que existe, ¿verdad? El primer paso que sigue al abandono de Dios es una revolución sexual y el segundo, una revolución homosexual, seguida por la locura. Y esto es cuando una persona piensa que es una mujer y es un hombre. La locura es cuando se piensa que hay un sinfín de géneros y hay gobiernos que hacen leyes para proteger a aquellos que están locos. Esto es juicio. Esto es la ira descrita en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es una mente que no puede encontrar un camino de regreso porque no es racional. Esa irracionalidad está incrustada en la conducta, en expectativas culturales e incluso en leyes que ya existen. Pero bueno, la santidad de Dios todos conocemos que es perfecta, pura y santa. Todos los atributos de Dios, incluyendo la ira de Dios, es santa, es perfecta. No podemos ver nada que no sea santo y perfecto y puro en los atributos de Dios, que son muchos y ojalá algún día podamos ver los atributos de Dios paso a paso porque realmente es algo fantástico, conocer a Dios de acuerdo con sus atributos. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre la santificación, lo que corresponde de la santificación a nosotros.
Y es algo que debemos entender, que esta nunca se completa en esta vida. Nunca vamos a ser santos 100% en esta vida. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Vamos a verlo también en 2 Corintios, la misma versículo del 3:18, pero en una versión más actualizada. Por esto, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria de Dios y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su propia gloria. Y esto por la acción del Señor, que es en el Espíritu Santo. ¿Quién nos transforma? El Espíritu Santo. Él es el que nos cambia. La santificación es un proceso por el cual Dios está obrando en todos nosotros los creyentes. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu Santo, que los lleva gradualmente a la semejanza a Cristo nuestro Señor. El proceso de santificación perfecciona la conciencia del creyente y evita que se desvanezca. La transformación es gradual, no instantánea. La salvación sí es instantánea, pero la santificación va siendo gradual. Y nunca la vamos a completar en esta vida. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si alguno no ofende en palabra, es algo que pues sabemos que es difícil o imposible de lograr. Pero también el que no ofende en palabra dice que es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Refrenar nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Refrenar nuestro cuerpo significa no pecar. Al final de cuentas, el pecado ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? El pecado viene de darle placer y gusto a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Porque vamos a ver en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y éstas se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Es decir, si ustedes se fijan, todos los cristianos pecamos, sí seguimos pecando, pero vamos siendo transformados, y con el paso del tiempo que vamos siendo transformados, nuestra conciencia va cambiando, nuestra mente va cambiando, todo va siendo transformado, y el Espíritu que mora en nosotros nos impide pecar, y si pecamos, nos arrepentimos, porque sabemos que estamos ofendiendo a nuestro Señor, a nuestro Dios. Estamos ofendiéndolo con nuestras acciones. Por eso debemos refrenar nuestro cuerpo. Tenemos que dominarlo. Es difícil, pero con la fuerza que nos da el Señor podemos lograrlo. Y eso se transmite dentro de nuestro corazón con el momento en que vamos siendo transformados. Por lo tanto, la santificación nunca terminará en esta vida. En el cielo solo están los espíritus de los justos hechos perfectos. No medios perfectos, perfectos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no somos santos 100%, no vamos a poder ver a Dios. Pero ese es un proceso y va a llegar a un final, y vamos a ver más adelante cómo. Al regreso de Cristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no lo podemos ver, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Fíjense bien, no sé si será en el arrebatamiento, no sé si será en su segunda venida, eso es algo que tiene que verse, pero verdaderamente cuando nosotros seamos arrebatados, nuestro cuerpo quedará aquí, pero seremos transformados completamente en un cuerpo de gloria. Pero primero se resucitarán los muertos y serán con un nuevo cuerpo. Nuestro cuerpo
cuando morimos aquí se queda. Ese es un cuerpo corrupto. Este cuerpo no puede ver a Dios. Este cuerpo tiene que ser perfeccionado en un cuerpo nuevo. Y eso es lo que tendremos cuando la presencia de Cristo se manifieste en nosotros. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Romanos 8, 22, 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto ahora. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Aquí lo está estableciendo. Estos versículos describen la glorificación, el final inmediato e instantáneo cumplimiento de nuestra santificación. ¿Alguna vez han creído que se puede alcanzar la perfección sin pecado en esta vida? ¿Por qué sí o por qué no? Eso es una pregunta que se pueden hacer ustedes personalmente. Ahora vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Es como enfrentar la agonía de estar perdidos. De todas las historias que Jesús contó, una sobresale. Es la historia que llamamos la parábola del hijo pródigo. En un sentido, yo pienso que no es el mejor título, porque es presentada con estas palabras. Un hombre tenía 2 hijos. Es una historia fascinante. Atraviesa el espectro entero de emociones, desde la tristeza más profunda hasta el gozo más grande. De grandes riquezas a pobreza profunda, de la diversión al dolor, de la ley a la gracia. Esa historia tiene mucho más de lo que se ve inicialmente. Hay verdad espiritual grande, profunda, que puede ser fácilmente pasada por alto. Ahora, regresando por un momento al concepto de las parábolas de Jesús, como son llamadas, entre paréntesis vamos a tocar un punto. Las parábolas, o la palabra parábola, es un término griego que quiere decir colocar algo a un lado. Y la idea era colocar una historia al lado de una verdad espiritual. Una historia a un lado de una verdad espiritual. Para que esa verdad espiritual pudiéramos entenderla, que fuera más clara. Todas las parábolas de nuestro Señor se concentran en una idea primordial. Y esta no es diferente. Y la idea aquí es simplemente que los fariseos, los escribas y los saduceos, los líderes religiosos de Israel, que piensan que conocen a Dios, que piensan que representan a Dios, en realidad no tienen conocimiento de Dios, no tienen relación con Dios, no tienen entendimiento de la mente y el corazón de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús, quien es Dios, está pregonando el evangelio a la escoria social, a los peores de la sociedad, aquellos que son menospreciados por esta élite religiosa de Israel, los fariseos, los escribas, los saduceos, y se están arrepintiendo además de su pecado y están recibiendo esta salvación? ¿Y esto qué es lo que hace? Enfurece a los líderes religiosos. Están muy enojados. Pensaron que conocían a Dios y Jesús es Dios. Jesús desenmascara el hecho de que no sabían nada acerca de Dios. No sabían que Dios encontraba su gozo en el arrepentimiento de pecadores, no en la justicia personal de hipócritas. Entonces, en Lucas 15, Jesús les cuenta 3 historias a los fariseos y a los escribas. La historia es de un hombre que perdió su oveja. Esa es una de ellas. La encontró y organizó una fiesta. Otra de las historias es de una mujer que perdió una moneda y la encontró y organizó una fiesta. Y después es la historia larga de un padre que perdió un hijo y se reconcilió con él. ¿Y qué pasó? Organizó una fiesta. Y Jesús dijo que todo esto refleja lo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Estamos hablando obviamente de un arrepentimiento genuino. Cuando la persona analiza su vida
y se da cuenta de su miseria ante los estándares de Dios, de la santidad y la perfección de Él, no ante su propia santidad o ante su propio concepto de la moralidad, sino ante lo que vienen siendo los estándares de Dios, viene el arrepentimiento real, cuando realmente nos comparamos ante Él, no entre lo que cada quien establece según su propia idea. Aquí hay bondad en Jesús al contar estas tres historias, porque se las cuenta a los fariseos y los escribas, se las cuenta a los ofensores, se las cuenta a la élite religiosa, que son los culpables, que son los hipócritas, pero también Jesús es misericordioso, porque es una advertencia de que están totalmente alejados de Dios. No sabes lo que trae gozo al cielo y no sabes lo que hace que los ángeles en el cielo se regocijen. Te voy a decir lo que trae gozo al cielo. Un pecador que se arrepiente. Cada vez que un pecador se arrepiente, Dios y todos sus ángeles santos y los santos glorificados alrededor de él se regocijan. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Cuando alguien se arrepiente, el cielo hace fiesta. Es algo que a veces se queda en la mente de cada uno y yo pienso, ¿existen los milagros? Sí, sí existen. ¿Por qué? Porque es difícil cambiar a una persona de sus conceptos para transformarlos a una vida nueva. Y eso solamente es un milagro divino. No es por nosotros. Dios trabaja en nosotros. Y ese es un milagro, cambiar a alguien tan corrupto como nosotros o como he sido yo a una vida nueva. Es algo que no lo puedo creer, pero bueno, Dios lo hace. Entonces la historia del hijo pródigo representa al pecador. Y por cierto, este es el peor pecador que Jesús puede inventar. Es extremo, es terrible, porque en el primer siglo ningún hijo se comportaba de esa manera, y menos con su padre, ¿verdad? Pero fíjense bien, es reconciliado. El padre que busca la reconciliación, ¿quién es? Es Jesucristo, quien recibe al pecador más extremo. Pero aquí vemos otra cosa. El hermano mayor que se enoja en la historia, ¿quién es? Es el fariseo y el escriba. ¿Por qué? Porque los hipócritas religiosos y legalistas que están buscando ganarse el reino de Dios por sus propios medios, creen que no hay lugar para la gracia. Pero ese es el evangelio precisamente. La gracia, que es un regalo de Dios para todos los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Es un regalo. No hacemos nada. No ponemos nada de nosotros, de nuestras obras, para poder merecerlas. Dios nos las da. En esta simple historia, Jesús enseña que solo hay dos posibilidades. O recibes la salvación por tus propias obras, por tus obras justas, o vienes en arrepentimiento reconociendo tu pecado y recibes la gracia de un Padre que busca la reconciliación. Solo hay dos posibilidades. O tú estás dependiendo de tus propias obras para ganarte el favor de Dios, cosa que no sucede y que no es posible, o recibes un regalo de gracia cuando te arrepientes. Y la gracia viene porque Jesucristo ha pecado por tu pecado y ofrece la salvación. ¿De qué forma? Como un regalo, como algo gratuito, como algo que no merecemos, pero nos las quiere dar. Y cuando Santiago habla de la manifestación de las obras por la fe, no significa que esté él contradiciendo al apóstol Pablo de lo que él establece en sus epístolas, sino que lo está confirmando. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y aquí es importante tomarlo en cuenta, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree o que cree en él. Al judío primero y al griego también. Aquí vamos a tomar un poquito de tiempo para analizar esto. El evangelio tiene poder de Dios para salvación. Si no escuchamos el evangelio, si no meditamos en él, si no estudiamos la palabra, ese poder no se puede manifestar en nosotros. No es por emoción, es por conocimiento. Y cuando conocemos a Dios por medio de su palabra, ese
evangelio, esa palabra, tiene ese poder tan grande de cambiarnos y hacernos nuevas criaturas. Pero vamos a ver Santiago 1, 18, 21, que remarca esto también. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, que es el evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas. Y además en el 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que pone en nuestro corazón, la palabra que mora en nosotros, la palabra que nos hace ver que tenemos que guiarnos por su palabra para avanzar realmente de acuerdo a su voluntad, la cual puede salvar nuestras almas. Es el evangelio, es su palabra. Todo comienza en los evangelios y el poder de ellos es nuestra salvación. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe ni siquiera es nuestra fe. Es una fe que pone Dios en nosotros conforme lo vamos conociendo por medio de su palabra. Esa es la verdadera fe. Si nosotros salimos y le preguntamos a alguien que no sea cristiano o que conozca algo y le preguntas, ¿crees en Dios? Él te va a decir que sí. ¿Tienes fe en Dios? Sí. Pero es su fe. No es la fe implantada en el corazón que pone nuestro Señor o el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y todavía remata con, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no podemos ganarlo por nuestras obras. Es un don de Dios. Santiago 2, 14, 21 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Hay muchas gentes, y voy a hacer un paréntesis aquí, que son excelentes, hacen obras de caridad, hacen muchas cosas buenas. Nadie lo niega. Hay personas que son buenas, pero no tienen esa fe. Lo hacen porque el Señor de alguna manera hace para que lo hagan, o ellos quieren ganarse por medio de las obras la salvación. Sí, pero dice también, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Es lo que acabo de decir. Tengo fe, pero no hago ninguna obra. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Fíjense bien, si el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, Romanos 1:16, y la fe es un don de Dios, según Efesios 2:8, entonces vamos a ver aquí que al conocer, estudiar y vivir la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos sella y nos da un nuevo nacimiento y una fe inquebrantable que es la fe verdadera. Aquí el Señor nos transforma, nos cambia. Y todas esas obras que hacemos, ¿qué pasa? Son unas obras que están implantadas en nuestro corazón y las hacemos porque tenemos un corazón nuevo. Pero no lo hacemos pensando en que las obras nos van a llevar a la salvación, sino que de nosotros sale ese amor que tenemos hacia los demás y hacemos obras que puedan ayudar a los demás, incluyendo la palabra de Dios. Cuando se la transmitimos a los demás, ¿qué buscamos? Que el mismo poder que nos hizo renacer de nuevo esté en las otras personas y esas personas puedan encontrar el privilegio de pertenecerle a ser hijos de Dios en vez de ser creación de Dios, ¿verdad? Entonces esto significa que las obras no son la causa de nuestra salvación, sino la evidencia de la salvación. No son el fundamento, sino la demostración. Nuestras obras demuestran nuestra fe, pero no son el fundamento. Es la demostración. Cuando el Espíritu Santo mora en el creyente por la fe en Jesucristo, las obras manifiestan su transformación y el nuevo nacimiento.
que finalmente todo proviene ¿de quién? De Dios. Él por su voluntad lo hace. Él pone en nuestro corazón todo. Él nos cambia, nos da el nuevo nacimiento. Se lo dijo a Nicodemo. Él no podía hacer nada con todas las obras que tenía. Tenía necesidad de ser cambiado por Dios. Y al final de cuentas lo hizo, pero bueno, ese es otro punto. Entonces, hermanos, aquí ya vimos realmente varios puntos que el Señor pone en nuestro corazón para ir conociéndolo a Él. Lo importante de conocer a Dios, lo importante de creer en Dios, lo importante de acercarnos a Dios es siempre un privilegio para nosotros, porque todo esto nos llevará a su presencia. Pero sabemos que nos irá cambiando en todo este tiempo que tengamos en la tierra. Él nos irá transformando, no va a ser inmediato, sabemos que seguimos pecando, pero ¿saben una cosa? Nos damos cuenta, nos arrepentimos, nos acercamos al Señor de rodillas y le pedimos que nos perdone. Y evitamos, porque eso se llama estar constantemente luchando contra el pecado, estar siempre tratando de controlar nuestros cuerpos y luchando para hacerlo. No vamos a ser perfectos, pero cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser puros y perfectos y santos como Él es. Hermanos, ese es el mensaje del día de hoy. Espero que el Señor ponga en sus corazones y lo llevemos a la práctica y sobre todo conozcamos más su palabra, que es un privilegio hacerlo. Gracias.